magnífica, el profesionalísimo. Y ahora, oye, pero una bebida que estuvo como censurada muchísimos años y prohibida para todo el mundo. ¿Por qué era el Es bacanora una cierto. bebida clandestina, Franco? Sí, era lo que se llama en Estados Unidos moonshine wine, ¿verdad? O alcohol de medianoche, ¿no? Pero Sí. bueno, mira, ahora ya están produciendo de muy buena calidad los productores de Sonora y esto para el regocijo de las gargantas. De las gargantas exigentes, porque el bacanora no es como para todo el mundo, ¿eh? Hay gente que de verdad le saca el bulto y le huye porque sí es como pateador, ¿o no? Sí, si le pierdes el respeto, tienes mucha razón. Hay que llevárselo pian pianito, ¿verdad? Hay que tenerle respeto y sobre todo, mira, yo tengo este que es mi favorito, es el bacanora aguamiel, que es una colección Ah, sí. especial que sacaron en la Cubiella. Y mira, y Ah, tiene de uno de los pintores, de mis pintores favoritos de allá de Sonora, Jorge Lastra, ve que ah, hizo qué la bien. etiqueta y es una etiqueta de colección. Y la verdad, yo me siento muy privilegiado de que me hayan mandado esta botellita, porque dicen que, no hay que perder el respeto al bacanora, porque Ajá. si no, luego la gente se anda perdiendo el asco, Franco. ¿Será cierto? Claro, claro. Bueno, así como me mostraste tú esa hermosa botella, te quiero mostrar una de las botellas que nos preparan eh, Anacorichico. Mira nada más qué belleza. Es de palma. Mira, hecho por las señoras de allá de Nacorichico. Wow. Preciosa, mira nada más, es tejida en palma, sí. Oye, pues qué Y chulada. Oye, mi querido Franco, cuéntame un poquito de dónde llega Franco Becerra a Sonora y se ha vuelto uno de los hijos predilectos adoptivos de nuestro estado, Franco. ¿De dónde vienes? tienes razón, bueno, mira, yo soy originario de la comarca lagunera, de Torreón, Coahuila. Salí muy joven, ahí desde la preparatoria, y estudié en el Tecnológico de Monterrey, ¿Qué donde estudiaste, Franco? estudié Ciencias de la Comunicación en el campus Monterrey. Soy de Ajá. la tercera generación y pues trabajé desde el primer semestre en televisión, Horacio. Ujú. Y te comento porque mi padre, que fue un extraordinario historiador, me dijo siempre que teníamos que tener, además de nuestra carrera, un oficio, ¿sí? Él era ebanista y además de ser maestro de historia, pero me dice, mira, hijo, si de repente por ahí el sindicato o alguien me corre, pues yo me pongo a hacer muebles. Y a mí eso se me quedó muy grabado, ¿verdad? Se me quedó muy grabado y yo tengo el oficio de camarógrafo, Horacio. Yo soy camarógrafo, yo te manejo una cámara de fotografía, de cine, de cámara portátil o de estudio, porque ese es mi oficio. Yo sé que si me quedo sin trabajo por ahí, puedo ir a cualquier televisora y levantar la mano y hacer una buena. Y decirles, oigan, yo sé desde jalar cables hasta hacerte un close-up, un tilt up, un tilt down, todo. Totalmente. Te puedo comentar que yo inicié en Canal 8 Senpai en Monterrey. Fue el primer canal de producción de videos educativos en el país, antes de que lo hiciera Telesecundaria y Canal 11. Y bueno, yo trabajé ahí y te quiero decir con mucho orgullo que en aquella época no a cualquiera le soltaban una cámara Norelco, que son cámaras muy finas. Bueno, yo estuve 3 meses estudiando en el tecnológico y trabajando durante las tardes de cablero. Este oficio ya no se conoce, pero en las cámaras aquellas muy pesadas había que andar detrás del Con el camarógrafo por cable. todo el estudio, ¿verdad? Y después limpiar la cámara y etcétera y dejar todo bien. Esa fue mis inicios en la comunicación. Oye, de ahí viene la palabra de que cuando dicen, cuando quieres entrar a la televisión tienes que entrar jalando cables. A eso se referían, a esos cableros que jalaban los cables de la cámara cuando la cámara iba y venía para adelante o para atrás, para que no Claro, atropellaran los cables. es cierto, y todos además teníamos que comer cuando íbamos a los mariscos bulbos en su tinta. Eh, pues Oye, mira, pero
cómo ha evolucionado la Dime. tecnología, ¿no, Franco? Que de repente ahora con un celular, como lo estamos haciendo en este momento, puedes transmitir a todo el mundo y que lo vea quien quiera verlo a la hora que quiera verlo y retransmitirlo y reproducirlo las veces que quieran. Eso a mí se me hace como cosa del diablo, dirían mis abuelas. Es extraordinario todo lo que hemos estado viviendo. Mi generación, tú eres por supuesto más joven que yo, pero ha sido sensacional. Salud, mi buen Horacio. Salud, Ha salud, mi sido Franco, por el placer de extraordinario tenerte aquí en poder casa. haber nacido, en mi caso. Eres muy amable, Horacio. Tengo el privilegio de haber nacido un poquito adelante del cinturón del siglo XX y me han tocado ver muchas cosas, sobre todo por mi carrera de comunicación. Te quiero comentar que estuve por ahí trabajando en Canal 8 Senpai, donde mi primera jefa fue la doctora Rosaluz Alegría, que algunos la recordarán por ahí durante el sexenio, primero de Echeverría y después del licenciado José López Portillo. Okay. Me egresé y empecé a trabajar en el Grupo Monterrey, en la agencia Regesa Publicidad como creativo. Ahí fui, bueno, primero fui copywriter, es que hacen los anuncios, que los redactan, y posteriormente fui creativo. Después tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Louisiana, State University, en Baton Rouge, Louisiana, donde trabajé en el estudio de televisión interno de la universidad. ¿En qué Y época fue también, eso, Franco? ¿En qué época? ¿En qué mira, yo década? estuve 77 al 79 en Baton Rouge, Louisiana, donde trabajé en la universidad, donde aprendí el inglés y donde tuve la oportunidad de viajar también alrededor de Estados Unidos con la universidad y posteriormente estuve haciendo trabajos para la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, ¿verdad? Y te comento por qué me fui para allá. Te querías Un ir de maestro, mojado, canijo. ¿Qué hiciste? ¿O te llevó el sí, amor? Una gringa te jaló. no, fíjate que el maestro Jorge Westendar, no te tocó quizás a ti, el No. maestro Jorge Westendar, al yo egresar, le dije, maestro, yo quiero aprender el inglés y lo quiero aprender muy bien y quiero trabajar. Dijo, bueno, te recomiendo que vayas al sur de los Estados Unidos, te recomiendo que vayas a, sobre todo, Louisiana State, en la capital que es Baton Rouge. Le dije, ¿por qué, maestro? Dijo, mira, porque si tú vives en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y aprendes a entender a los sureños, vas a entenderle a cualquier parte en el mundo. Porque recuerda, Horacio, que los sureños de los Estados Unidos hablan con un inglés un poco, le llaman Southern Drawl, que lo arrastran, y es poco complicado entenderlos, pero cuando ya le agarras el ritmo, bueno, pues ya cualquier otro inglés en otras partes es muy sencillo. Eso fue gracias al maestro Jorge Westendar que me dio esa oportuna opinión, esa recomendación. Te dio un buen norte y seguro aprendiste muy buenas mañas también estando por allá, mi querido Franco. Bueno, Segurito. pues te puedo decir que yo soy un coleccionista, igual que mi padre, soy ¿De qué? coleccionista de música, soy melómano, es decir, me encanta la música. Entonces, para mí estar en la tierra del jazz, pues fue un agasajo tremendo, donde tú puedes ver, pues no solamente grupos de jazz en The French Quarter, en el barrio francés, sino también muchos grupos, sobre todo de rock, Horacio, que iban tanto a la Universidad de Luisiana, en la capital, como a Nueva Orleans. Pero de ahí me movía yo por el sur de los Estados Unidos, siguiendo a grupos muy conocidos del sur, como Eras como Allman Brothers. eras groupie de los músicos y de los cantantes y artistas, Franco. Bueno, no era groupie porque no estaba dentro de la gente que lo seguía, pero sí, sí te puedo decir que bien he visto a lo largo de mi vida, pues muchos grupos, sobre todo de rock. Yo soy rockero, ¿verdad? Y he visto pues a muchos grupos. Estuve también años después en Woodstock 94, durante 4 días en las montañas de Nueva York, ¿verdad? Wow, ok. Te quiero comentar una anécdota ahorita que hablamos de música.
mi primer sueldo fue 1,250 pesos a la quincena. Lo primero, el primer cheque que cobré. Me fui al banco, lo cobré, me agarré un transporte desde el norte hasta Laredo, tomé un Greyhound y me fui a ver CC Top, este gran grupo tejano. Exactamente, en una gira donde seguro estoy gritando yo por ahí, que se llama Fandango. Pues la anécdota que quiero decir, ese fue el primer concierto de rock que yo vi en aquellos años, pero lo sensacional de esto eran 1,250 pesos, que equivalía a $100. Okay. Bueno, pues les puedo decir que me fui el fin de semana en camión, llegué a un hotel, a un Super 8, y muy vi elegante. El concierto. Pero bueno, sí, bueno, ya después he estado en Hilton y demás, pero esa vez llegué al Super 8, increíble, fui al concierto, Barbecue and Rock se llamaba el concierto en el estadio de los Vaqueros y en Dallas. Y fíjate, regresé con dinero a Monterrey. Así nos trataba el peso y el dólar. ¿O medias? Bueno, comí ham and eggs y hamburguesas, ¿verdad? Pero lo interesante es que con $100 fui feliz y vi a uno de mis grupos favoritos del sur de los Estados Unidos. Fíjate qué chistoso, de repente, Franco, que de repente dices, con $100 fui feliz y regresé feliz con una experiencia de vida que no se te va a olvidar jamás. Yo creo que uno de las cosas que nos está dejando esta pandemia es eso, mi querido Franco. No necesitas muchas cosas ni materiales ni económicas para poder sobrevivir y generar buenos recuerdos y buenas memorias, que es lo que nos ha encerrado, que nos ha enseñado este encierro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claro. Claro, yo hoy he aquilatado mucho estar en esta reclusión porque he tenido la oportunidad de afinar amistades como la tuya, Horacio. Aquí en el espacio que estoy, estuvimos hace algunos años departiendo con personajes como Roberto Obregón, como Memo Munro, que ahora está nominado para la película sonora para 10 Arieles, y bueno, estuviste tú acompañándonos, estuvo el güero Obregón Luquen y lo pasamos a todas aquí. Oye, esa cosa quiero nada más decirles, la película que estoy promocionando ahorita en todos los festivales de cine que nos están invitando es la penúltima película que dirigió el maestro Gabriel Retes, y es una película que hoy se llama, en un inicio cuando la conociste tú se llamaba Enamordados, que era una frase que decían los poetas de aquella época, que era cuando uno se enamora se da en amor, y era la relación de amor entre el doctor Atl y Nahui Olin en los años 20. Era increíble. Entonces, justo yo cuando preparo un personaje trato de buscar la carnita, de dónde viene, y entonces tenemos la fortuna, Franco, de conocer a todos los descendientes, ya nietos directos de don Álvaro Obregón, expresidente de México, uno de nuestros héroes olvidados y que no se le ha hecho nunca tanta justicia como debería dentro de la historia de México. Entonces me dice Franco, pues yo los conozco algunos, y le digo, y dentro de mi familia tengo casados unos Obregón con los Castelo, entonces pues hagamos algo. Y entonces Franco, que es un gran conversador, y en su generosidad nos invitó a su casa y juntó a todos los nietos que estaban de Álvaro Obregón disponibles ahí. ¿Cómo fue esa reunión, Franco? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, claro, aquí estuvimos departiendo un buen vinillo y contando anécdotas de el gran general de América, el único general que nunca perdió una batalla, el Aquiles mexicano, ¿verdad? Un ser extraordinario que cada día crece más, Horacio. Y yo recuerdo que tú estabas muy interesado, me invitaste a cenar, estuvimos por ahí en Pastelo, ¿recuerdas? Y pasamos una velada muy agradable hablando de lo que nos une, que son estos héroes que deben ser en el caso del general redimensionados, ¿verdad? Es un personaje que aún estamos en búsqueda de sus logros y cada día hay hallazgos interesantes como el que acaba de realizar
mi querido ingeniero Humberto Valdés Ruiz Sánchez, que hizo un extraordinario trabajo de investigación que ya publicó, como el que está haciendo, ese sí, un historiador profesional, mi querido doctor Ignacio Almada. Obregón da para mucho y estoy muy interesado en saber cómo te fue con aquello que platicamos y los tips de Obregón. Fíjate que estuvo muy fregón porque de repente hay muchas cosas que hay una cosa que se llama psicología genética y la memoria genética del comportamiento de los cuerpos dentro de una misma línea familiar. Entonces todos los Obregón, pues el día que me los reuniste a todos en tu casa, Franco, pues tenían todos como mucho el entrecejo fruncido de Álvaro Obregón siempre, como alguna postura, el uso de las manos, aunque el general tenía nomás una, ya en la época en la que se hizo esta película. Entonces de repente fue muy exitoso. Y entonces al momento de ponerme los ojos verdes también y todo, de repente la gente que llegó a trabajar con él de alguna manera estaban muy impresionados por esa caracterización y muchos de los nietos y bisnietos de don Álvaro pues decían, es que sí pareces de la familia, sí tienes el mismo entrecejo como lo hacía el abuelo. Entonces realmente para mí fue como muy emocionante poder llevar eso y reflejar quién era Álvaro Obregón para el país, qué malas mañas instituyó y qué buenas mañas dejó también para la posteridad. Entonces, para mí fue como muy impresionante. Y llevarlo a tantos países en Europa. Estuvimos en Italia, en Dinamarca, en Noruega, y todo este año el circuito interesante de esta película está en todo Estados Unidos. Entonces, mostrar la realidad de un México de los años 20, cómo convivía el poder, la sociedad, la economía, la educación, junto con Vasconcelos, que leí en el chat que tenemos, oye, la frase de Vasconcelos de que donde empieza la carne asada se acaba la cultura. Oye, claro. Franco, ¿es cierto ese rumor que lo dijo Vasconcelos o no fue así? Mira, es una frase desafortunada que el maestro de América jamás pronunció. Se ha venido repitiendo de manera muy desagradable. Te puedo decir de fuente directa que esto jamás lo dijo. Lo han investigado historiadores como Nacho Lagarda o el mismo Héctor Rodríguez, pero yo te voy a dar una fuente directa que fue hace 10 años. Mi querido ingeniero Armando Bernard Noriega, cuyo... El del Hotel Quino. El Hotel Quino que todavía está en pie ahí en Hermosillo, Sonora, de los hoteles más antiguos del estado. Así es el más antiguo del estado, es uno de los 30 negocios que están con la misma actividad en México, han sido reconocidos nacionalmente, donde estuvo Obregón, ahí estuvo también Obregón a principios del siglo XX, y te puedo decir que los Bernard Noriega fueron dueños de los terrenos donde está actualmente la Universidad de Sonora. Ahí había huertas, Horacio, y donde está hoy, esto me lo platicaron ellos, donde está hoy el gimnasio de la universidad era el establo de los Bernard. Entonces tuvieron relación en una estancia que tuvo aquí José Vasconcelos, estuvo una estancia aquí en Sonora donde lo atendieron los Bernard Noriega y donde me dijeron, pues jamás pudo haber dicho eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque otras cosas de niño vivió aquí en el Sázabe. Su padre era agente aduanal, pero lo que me preocupa de esa mentira que se ha ido repitiendo de manera extraña es que de repente encuentro a alguien que dice con orgullo, es que aquí somos broncos, y seguramente los hay, pero yo te puedo decir... Muchos. Pero yo también está la otra cara de la moneda, gente que le ha puesto el nombre de México en alto siendo sonorenses y que muy poca gente le reconoce su valía. ¿Cómo no? Yo creo que aquí, y esto es una tesis que sostendré hasta la muerte, aquí hay igual o más cultura y más arte que cualquier entidad, pero a veces no lo sabemos, Horacio, no lo sabemos. Entonces, y creo que una de las circunstancias especiales de Sonora, pues es su dispersión. Somos el segundo estado más grande de la República en extensión. Esto es
para que nos demos una idea, son alrededor de 1,000 y tantos kilómetros desde Estación Don a San Luis Río Colorado. Es más o menos para que nos demos una idea la distancia que hay entre Monterrey y México, que pasas por varios estados. Bueno, esto hace que tengamos una pluralidad de maneras de pensar, de maneras de ser. Tú, como parte de la familia Castelo, bueno, perteneces al Valle del Yaqui, a esa, esa región tan rica en agua y tan rica en plantaciones. Pero bueno, hay otras culturas como la del desierto, Horacio, Sí. ¿verdad? Otra manera de ser, la zona minera de Cananea, otra, los de Guatabampo. Y te quiero contar una vagancia de un sabio de Sinaloa. Decía don Antonio Nakayama, de Obregón para allá, todo es Sinaloa. Era una de sus frases. Está Y buena. fíjate que no está tan errado, porque si te das cuenta, la tribu Mayo y Yaqui, que no reconocen de fronteras, pues llegan hasta Sinaloa, ¿verdad? Incluso fíjate los nombres, cómo están, ¿verdad? Navojoa, Chojoa, todos tienen ya ese raigambre, ¿verdad? Esto me permite decirte, Horacio, que en realidad las fronteras no existen. Cuando la primera vez en los años 60, John Glenn, este astronauta norteamericano, circunnavegó la Tierra por primera vez, le preguntaron que cuál había sido su impresión de ver la Tierra desde esa altura. Dijo una cosa muy interesante, dijo, al ir subiendo me di cuenta que la Tierra no tiene fronteras. Eso me parece maravilloso. Y yo No creo que tiene la fronteras. comunicación Salud, en este, Horacio. salud, mi Franco. Oye, qué a gusto se platica contigo, canijo, qué chulada. Qué mejor lugar para platicar que este y con un buen bacanora. Oye, pero esa frase de que el mundo no tiene fronteras, ahora Claro. el tener internet al alcance de la mano de cualquiera realmente nos está cortando fronteras que no existen. De repente podemos tener un live ahorita en Singapur, mañana otro con Madrid, uno con el Chojoa y pasado mañana otro en Turquía, y de repente te das cuenta que la gente vive, siente, piensa de manera muy similar. Históricamente esto, ¿cómo lo ves tú, Franco? ¿Qué está Bien, sucediendo mira, con este te mundo? puedo, te puedo decir que el bien llamado padre de la comunicación fue el canadiense Marshall McLuhan, con sus estudios de comunicación. Tuvimos la oportunidad en el Tecnológico de Monterrey, a partir de que McLuhan vino al Encuentro Mundial de la Comunicación, de llevarlo al TEC, ¿verdad? A dar una conferencia en rectoría. Y en aquella época yo me encargué de grabar con cámaras esa intervención del gran investigador Marshall McLuhan. Acuérdate que una de sus frases famosas es: el medio es el mensaje, Uh -huh. ¿verdad? Pero en inglés, the medium is the message, puede significar también que el medio es un masaje, ¿verdad? Yo recuerdo, lo debo confesar, que yo no entendí la profundidad de lo que el investigador nos estaba diciendo hasta años después. En concreto, en lo siguiente. Él hablaba que eventualmente el mundo sería una aldea global, ¿verdad? Que todos nos íbamos a comunicar. Fíjate, estoy hablando del 74, donde aquello era pues cosa de muy extraña. Sí. Era la visión que él tenía. Sin embargo, sí recuerdo muy bien que nos dijo, bueno, van ustedes a poder estar en contacto como estamos tú y yo ahorita, y se van a poder enterar casi en el mismo momento, por ejemplo, de la explosión de Beirut, ¿verdad? O van a poder saber cómo están comerciando en Macao, pero ojo con esto, la globalidad te puede llevar, Horacio, a que desconozcas que tu vecino está agonizando. Es decir, tenemos que balancear muy bien. Sí, es cierto, estamos globalmente comunicados, pero no debemos perder el sentido de comunidad, ¿verdad? No por estar comunicados por todo el mundo, perdamos lo más valioso que es la vecindad, la comunidad.
que y una de las definiciones que más me gustan de comunicación es, Horacio, comunicar es hacer común una idea. De ahí viene comunidad, ¿verdad? Oye, qué loco, Franco, ¿de dónde nace? Digo, yo sé que tu papá fue historiador, ¿de ahí te viene el amor por contar historias, Franco, y por conocer la historia? ¿O de dónde te sale a ti el gusto por... fuiste no sé si es presidente o director de la Sociedad Sonorense de Historia un tiempo, entonces Sí. es como muy interesante. ¿De dónde te viene ese amor por la historia? Bueno, primero que nada, soy hijo y nieto de historiadores. Mi abuelo fue historiador, maestro en Saltillo, Coahuila. Mi padre también se egresó como maestro de historia en la normal de Saltillo. Y bueno, toda mi vida vi libros en mi casa, ¿verdad? Y mi padre sin que se lo propusiera necesariamente, pero yo veía los libros, lo veía leer y así me fui enterando de la historia. Además, te debo decir que mis abuelos, originarios de San Pedro de las Colonias, muy cerca de Torreón, fueron vecinos de don Francisco y Madero Ok. y doña Sara. Entonces, para mí eso era sensacional estar escuchando a mis abuelos, yo a los 10, 11 años, platicar de don Panchito, Panchito le decían. Fíjate Sí. que mis abuelos tenían un oficio, igual, tenían un oficio, eran maestros y eran ebanistas, como mi padre. Y tenían la funeraria Ramón M. Becerra, que era Ramón Becerra Moreno, pero anteponían la M. Y en la funeraria de mis abuelos, y eso me embelezaba al escuchar esas pláticas, se hacían ahí los viernes las reuniones espiritistas, ¿verdad? Que esa corriente de espiritismo que don Panchito siempre la practicó, la ¿Tendría que trajo. ver eso con la masonería, Franco? Eso de los No, espiritistas. no tiene nada que ver. El espiritismo es toda una práctica para poderse comunicar supuestamente al más allá. Pero eran Ok. las creencias de la época, ¿verdad? Don Panchito Madero, pues estudió en Francia y aunque nació en Parras de la Fuente, ese lugar maravilloso que es un Precioso. oasis de Coahuila, que es eh, la cuna de la Casa Madero, ¿verdad? De la famosa, De sus viñedos de Casa Madero. Qué vino delicia. Sí. y aguardientes y demás. Bueno, él nació en Parras de la Fuente, pero jovencito ya casado se va a vivir a San Pedro de las Colonias. Acuérdate que ellos eran agricultores, ¿verdad? Sí. Pero ya vino de Francia con esa corriente de espiritismo y ahí se realizaban, parece, me da escalofríos a estar pensando que al lado de algunos ataúdes pudiera estar don Francisco y Madero y los notables por ahí de San Pedro invocando el más allá, ¿verdad? Eso me parece a mí ¿Para sensacional. qué? Entonces, Pero ¿para qué lo hacían, Franco? Tú debes de saber. ¿Cuál era el bueno, motivo de estos el espiritistas? espiritismo, no soy un experto en ello. Ujú. Houdini era un espiritista, por ejemplo, Ok. ¿verdad? El famoso escapista. No estoy muy avesado en ese tema, pero sí te puedo decir que en esas sesiones se podían comunicar, según esto, con gente ya fallecida, con parientes, etcétera. En esas sesiones de espiritistas estuvo muy en boga en aquellos años. Ok. Entonces, pero regresando a tu pregunta, yo tenía libros siempre a mi lado, lo sigo teniendo, y escuchaba pláticas de la Revolución Mexicana de mi abuelo, ¿verdad? Y ellos sí participaron durante la Revolución. Ujú. Curiosamente, ahorita que estamos en esta pandemia, a ellos les toca la influenza española del 1914, Horacio, Sí. que diezmó a miles y millones de personas en el mundo. En aquella época, pues el pueblo mexicano era casi analfabeta, ¿verdad? Había servicios médicos muy deplorables. Entonces, mi Oye, no familia, ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? bueno, sí,
Pero tristemente. fíjate que la influencia mató millones de personas en el mundo, fue una pandemia, y mi familia paterna salió, emigró de la zona porque pegó muy fuerte esa pandemia en los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y fueron a radicar a Cotija de La Paz, en Michoacán. No sé por qué, quizás aquella zona estaba un poco más libre de esa pandemia, y ahí mi abuelo conoció a mi abuela Esperanza Maciel, ¿verdad? Y bueno, creo que eso contesta tu pregunta. Yo soy un aficionado a la historia. Yo reconozco a profesionales como Nacho Almada, por ejemplo, por supuesto, Aguilar Camín, Enrique Krause, Paco Ignacio Taibo, de alguna medida. Ellos son verdaderamente los historiadores profesionales en este país. Ok. Oye, Franco, y entonces tú, ¿qué te lleva a llegar al desierto de Sonora? ¿Qué te atrajo del desierto? ¿Por qué Bueno, estás ahí y qué te atrajo y por qué te has vuelto tan apasionado de la cultura sonorense y de la historia de Sonora y de todos los connotados amigos que te rodean todo el tiempo, que es gente que conoce y sabe de ahí? ¿Por qué, Franco? ¿Qué te bueno, gustó? primero te debo decir, me voy a regresar hasta mi infancia. Ok, Mi padre me dijo, nunca te quedes con una duda. Pregunta, investiga, lee. Nunca te quedes con una pregunta. Esto me dejó troquelado en la mente, Horacio, y ahí comprendí años después que mi papá estaba sembrando la semilla de un comunicador. Es ok. decir, yo nunca me quedo con una duda, no me da ninguna pena preguntar, me da mucha pena desconocer algo pudiéndolo acceder. Te contesto, regresando de los Estados Unidos, trabajé cuarto, quinto y sexto año con el presidente José López Portillo en el Ok. área de televisión, donde su hermana, doña Margarita López Portillo, era la directora de radio, televisión y cinematografía. Ujú. Ahí estuve adscrito a la dirección de RTC por 3 años, donde tuve la oportunidad una vez más de viajar por México y por todo el mundo. Pero eso se terminó y quedamos, como era la costumbre en aquellos años, llegaba un nuevo gobierno y automáticamente eras enemigo de lo que llegaba, ¿no? Es una práctica que espero que termine ya. Entonces, bueno, yo no encajé en el neoliberalismo de Madrid, de Miguel de la Madrid, y tuve dos oportunidades, irme a Quintana Roo a, a trabajar en televisión allá o atender la invitación que nos hizo el doctor Ocaña. Samuel Ocaña, claro. Ocaña Gobernador García. del estado en los 80, ¿no? Y, ¿Y por qué me vine para acá? Pues porque esta zona no la conocía plenamente. ¿Sí? Había estado alguna vez aquí en Hermosillo transmitiendo béisbol, en Navojoa también, cuando recuerdo, si es que hay alguien de Navojoa, en el 79 los Mayos ganaron por primera vez el campeonato de la Liga del Pacífico Sí. y a mí me contrataron para dirigir cámaras, era mi especialidad en aquel momento. Ahí, y me llamaba mucho la atención que eran los sonorenses los que habían realmente ganado la revolución, porque así fue, ¿verdad? Total. Y al llegar aquí y darme cuenta, Horacio, que este estado es más grande que Centroamérica, pues me fui de espaldas, ¿verdad? De tener hermosos valles como la de donde tú provienes, tener desiertos como el de Gobi o el de Sahara, tener áreas de pinares como si estuvieras en Suiza. Oye, el área del Pinacate que acabo de estar por allá, pues es sensacional, es la zona volcánica más grande de América. Entonces, todo eso era para mí un reto. Y como te digo, lo investigo y pregunto y demás. Y sí te puedo decir algo, con toda la seguridad. Desde que estoy aquí, que llegué aquí en el 83, hasta hoy, Sonora no me ha dejado de sorprender con una cosa nueva. Es ¿Con qué, increíble. Franco?
¿verdad? Es entonces tengo una pasión por Sonora, es una verdadera pasión. No solamente tienes todos esos bellos paisajes, ese mar fabuloso que es el mar de Cortés, porque mira, nadie sabe lo que tiene. La verdad, yo te digo, aunque yo nací en Coahuila, pues oye, yo para conocer el mar me tuve que ir o a Mazatlán o la Isla del Padre, ¿verdad? Tenemos una zona muy pequeña de montaña cerca de Monterrey. Oye, aquí es un agasajo tremendo. Fui campista muchos años, fui scout, entonces para mí este lugar es fabuloso, no solamente por todas esas bellezas naturales, sino la gente es maravillosa, Horacio, maravillosa. Hay una característica que ayer la platicaba con un amigo, le dije, mira, aquí hay una diferencia enorme en esta pandemia. Aunque hay pobreza, el sonorense sabe que va a comer, porque lo van a acoger sus amigos, sus familiares. Aquí no hay miseria como hay en el sur de México. Hay necesidades, sí, claro, pero el sonorense sabe que no va a sufrir hambre. ¿Sabías tú, Horacio, que tenemos la más alto número de asociaciones de beneficencia en el país, en función de 1 millón de habitantes? ¿Por qué? Pues porque al sonorense le gusta agruparse y unirse. Tiene que ver, pienso yo, que estamos ante un clima adverso, ¿verdad? Son 7 meses quizás fabulosos, ¿verdad? Pero tenemos que pagar esa cuota y tener temperaturas como la que hoy tenemos. ¿Cómo no? Oye, mi Franco, dime, por ejemplo, dentro de las historias que se han gestado en el estado de Sonora, alguna que digo, yo, por ejemplo, soy muy fan de Don Memo Munro y me he leído todas sus novelas, todas y cada una. Sí. Y platicamos hace poco que estuvo aquí de visita desde el encierro Live Sessions, que Hombres Valientes se me hace una obra maravillosa, que te ayuda a entender un poco de cómo es el sonorense y cómo se gestaron las historias y las batallas y las costumbres y las tradiciones dentro de cada familia. ¿Qué historias tú ves y que dices, esto valdría la pena que lo conociera el mundo? ¿Alguna anécdota histórica que te encante? Hay una en especial que ya mi compadre Sergio Galindo lleva avanzada, que debemos en algún momento llevar a la pantalla, la historia de la Santa de Cabora, que me parece un súper... ¿Quién fue la Santa de Cabora? Cuéntanos. No, la Santa de Cabora está cerca precisamente de allá de tu tierra, Cabora, ¿verdad? Una mujer iluminada, ¿verdad? Una mujer que sanaba, una mujer de una personalidad atrayente. La Santa de Cabora, la primera vez que escuché sobre ella fue con el rector, mi querido Ruso Bogel, maestro que no, era un experto en la Santa de Cabora. Con él fuimos, Sergio y yo, a conocer Cabora, cerca de por allá de tu tierra, en Obregón, y ese personaje que lo da a conocer por allá en los 80s, cuando menos librescamente, Brianda Domecq, me parece que es un personaje que debemos llevar a la montaña, digo, debemos llevar a la pantalla grande, sí. ¿verdad? Porque es un personajazo que habría que investigar y llevarla. Esa es una de las muchas, ¿no? Sonora es tan grande como su extensión. Ahorita que mencionas, por ejemplo, a Memo, fíjate, Memo Munro, los Munro Palacio, pues pertenecen a la cultura del Mar de Cortés, ¿verdad? Ellos son de Puerto Peñasco, aunque don Guillermo Munro Furcade, de origen francés, pues era de Guaymas, pero ellos pertenecen a la cultura del desierto y del desierto con el mar, que es otro agasajo, porque yo conocía las playas, bueno, la de Mazatlán, donde no es lo mismo, y de aquí de repente del desierto tienes el mar, pues es todo un... y ya que hablamos del desierto, ¿qué te parece si te comento lo que me sorprende de su vida silvestre, de su fauna, de su flora? Mira, por ejemplo, en el desierto de Altar, tenemos más de 2.450 especies de cactáceas. Okay. 2.450.
Y esto lo tienen muy bien registrado en la Unión Americana. Tenemos además fauna tan extraordinaria como el borrego cimarrón del desierto. Ese, Cuéntame del borrego cimarrón. El borrego cimarrón está protegido desde hace muchos años en las reservas que tienen los ERIs. Realmente es como lo máximo que llega a saber la gente y que hay permisos de cacería para el borrego. ¿Sigue existiendo esto? ¿Se sigue dando todavía? Llamemos, ¿está en peligro de extinción el borrego cimarrón? ¿Cuál es la situación del borrego? ¿Cuál es el estatus? Qué bueno que me lo preguntas, me das la oportunidad de platicarlo. El borrego cimarrón, entre otras cosas, es el símbolo del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Correcto. Es Nuestra un alma símbolo, mater, eso. nuestra alma mater. Es un símbolo de potencia. ¿Por qué? Pues porque puede vivir en el desierto en condiciones de 50 grados a la sombra, ¿verdad? Y que puede desplazarse por las sierras pues, de la montaña, como por ejemplo en Sierra El Álamo, de los Arpín, de una manera extraordinaria. Por supuesto, además, Javier Artí también es de tu tierra. Bueno, mira, tenemos en América, en toda América, 7 especies de borregos diferentes, desde Canadá hasta México. Y hay 3 subespecies que tenemos en México. Pero hay una, que la que tenemos aquí, que es la Ovis canadensis. Esta es el animal más admirado en el mundo de los borregos. ¿Por qué? Pues porque se sobrepone a todas las condiciones adversas de su hábitat y sobrevive. Ahora, hace 30 años, exactamente hace 30 años, el borrego desapareció de los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. ¿Por qué? Pues por la caza furtiva, por el avance del progreso. El hecho es que en Sonora, los conservacionistas del borrego lo protegieron. Gracias a eso, no desapareció el borrego. Y te puedo decir, porque estoy trabajando incluso en ello en este momento, tenemos las especies fabulosas de cornamentas que son un verdadero ejemplo en el mundo. Ahorita me platicabas del borrego cimarrón. Bueno, mira, el borrego cimarrón no está en extinción. Okay. En este momento tenemos en el país, es decir, en el norte del país, gracias a que los borregos cimarrones salieron de la isla de Tiburón, salieron del continente y repoblaron todas esas zonas donde estaba extinto, tenemos en el país en este momento 15,000 ejemplares, ¿verdad? Okay. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo cuidan, ¿verdad? Porque lo protegen. Porque ¿Quiénes los protegen, Franco? ¿Quién protege el borrego cimarrón? Bueno, lo protegen primero la gente dueña de los predios, dueña de los ranchos cinegéticos. ¿Por qué? Pues porque hace años la fauna pertenecía a la federación, no era, si tú tenías un rancho y A ver, te estás cortando, mi querido Franco. Se me hace que te está entrando una llamada o algo. Nomás ponle cancelar para que no entre la llamada, porque estás así como congelado. Y estamos en una parte donde nos está contando cosas muy interesantes acerca de la fauna silvestre que tenemos allá en Sonora, que es muy impresionante. Se nos fue, seguramente le entró una llamada, pero ahorita aquí esto es como una secta, aquí quien entra no se va. Entonces, vamos por mi querido Franco nuevamente, ahorita mismo lo traemos acá para que se conecte y nos siga contando de esto que está tan interesante y que a mí me fascina, sobre todo cuando tienes gente que sabe tanto de mi estado, que yo soy un sonorense, soy más sonorense que las coyotas y que la carne asada. Y me encanta mi gente y me encanta mis raíces y mi origen, porque es gente valiente que forjó todo un estado y que está levantándose todo el tiempo a pesar de cualquier circunstancia y cualquier cosa adversa.
Mirna Guadalupe. ¿Te gusta? Bueno, esta es mi Virgencita de Guadalupe que siempre me protege y me guía y me resguarda de todo lo que sucede en esta ciudad. Me encanta, la verdad, me gusta muchísimo. Y es un retablo que tengo ya desde hace muchísimos años y pues siempre está aquí. Y sobre todo cuando estoy, este lugar que ustedes ven aquí es mi estudio, aquí donde yo trabajo, transmito todos mis lives, de aquí escribo y estudio mis guiones, o de aquí hago pues, muchas cosas, o cuando de plano, cuando estamos produciendo alguna película, que próximamente produciremos la que sigue, este es un sofá, cama, este es otro sofá, cama, es una habitación como muy amplia que pues tiene todo y mi colección de cuadros, que me fascinan los cuadros. Entonces me gusta mucho. Como mi mamá era pintora, pues me generó un gusto por la pintura demasiado grande. Entonces ahí está. Ahí está mi querido Franco, ya está saludando. Quiere decir que dice, aquí ando, venga chepacá. Vamos a traernos aquí a Franco Becerra. Ahí está. Es que de repente es una cosa que se nos meten llamadas y nos cortan la plática tan a gusto que llevamos. Entonces ahí está. Ok, ya ¿Listo, estamos. Franco? Estamos de regreso. Bueno, ¿dónde me quedé? Estábamos platicando del borrego cimarrón. Oye, entonces los que protegen el borrego cimarrón son los ranchos cinegéticos. ¿Qué es un rancho cinegético? Mira, quienes protegen al borrego cimarrón son, por principio, dueños de ranchos, pero también ejidos, también comuneros, pero también etnias tan importantes para Sonora como son los Comcac, es decir, los Eris, como son los Oodham, es decir, los Pápagos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unidades de manejo animal, es decir, esto se controla de una manera federal. Te puedo decir que la isla de Tiburón, que se la ceden, digamos, a la etnia Seri, sí. Que ahorita Echeverría. Están festejando su año nuevo. El año nuevo Seri es más o menos en esta época y lo cancelaron Así por es. la pandemia, ¿no? Hoy estuvo el gobernador de los Seris, así fue, con Ricardo Burs y platicaba que cancelaron por esta pandemia los festejos del año nuevo Seri. Así es. Bueno, mira, ellos tienen una UMA, es decir, una unidad de manejo animal en la isla Tiburón y en el continente, donde tienen especies extraordinarias. Ellos han cuidado mucho esta especie y bueno, tú sabes que son renovables estos recursos siempre y cuando los cuides, ¿verdad? Ellos obtienen, te puedo dar una primicia, el 85% de los ingresos que tiene la tribu Seri provienen de la cacería organizada, es decir, 180 familias. Esto es verídico. Acabo de estar en la... ¿Cuánto te cuesta un permiso para la casa de cimarrón, más o menos? Varía, Horacio. Van de 50,000, 60,000. Bueno, ha habido de repente algunas convenciones donde llegan a tener 200,000, 300,000 dólares. Que quiero decirte que... ¿Por qué varía? Porque depende de la calidad del animal. El borrego tiene una cornamenta que es su protección, ¿verdad? Imagínate, no la tengo aquí, fíjate, me la llevé, tengo una cornamenta aquí muy grande para mostrártela, me la están tratando ahorita. Tiene una cornamenta tan pesada que imagínate unos 15, 18 kilos en la cabeza, entonces tienen un pecho y una potencia. Esto lo hace único, ¿verdad? Y bueno, te decía que de esta actividad cinegética, aclaro, la cacería organizada, ¿verdad? Que se pagan impuestos, que da miles de trabajos a la industria hotelera, al transporte, a los guías, a los talleres, a los combustibles. Es una actividad donde es una gran derrama para Sonora y para México, ¿verdad? Por supuesto que si años atrás, Horacio, la fauna de tu rancho, por ejemplo, si tenías venados o buras o no te pertenecía, entonces lo que es de muchos no es de nadie, ¿verdad? Sí. Y ahora no, ahora ya se está
de tiempo acá, el animal es cuidado porque tiene un precio internacional. Pero sobre todo hablo de actividades de conservacionismo. En este momento que tú y yo estamos hablando, hay cientos de trabajadores a 50 grados trabajando con los borregos, trabajando en los caminos, llevándoles alimento, es decir, se les cuida todo el año, ¿verdad? Oye, Bueno, me viene una duda, Franco. Por ejemplo, con este gobierno que está haciendo realmente las cosas bastante mal a mi manera de ver, y yo estoy presuponiendo, ¿no pondrían a la cacería como un tipo de distracción o actividad muy fifí que quisieran desaparecer? ¿Peligra la caza en ranchos cinegéticos en este momento? yo espero que no. Tenemos que comunicarlo correctamente. Estamos trabajando en ello, Horacio. No solamente yo, una serie de personas profesionales para comunicar exactamente lo que se hace, no solamente con el borrego cimarrón, sino con los buros, con los venados cola blanca, con los guajolotes, el gold turkey de la sierra, así con una serie de fauna única en América, única. Te puedo decir, por ejemplo, el otro día no sé si te lo comentaba, en la Sierra Alta tenemos un guajolote, un huíjolo, como le dicen los vaqueros de la sierra, el más grande de América. Tenemos el gold turkey, que es un animal enorme, enorme, ¿verdad? Que ¿Y es un también gran está... premio de cacería el guajolote sonorense? No, es muy grande, es físicamente el guajolote de la sierra, de la Gold Turkey, del guajolote Gold, es el más grande. Tenemos otros en Tamaulipas y por allá en Texas que se llama el Río Grande, el guajolote Río Grande, que es más pequeño, ¿verdad? Okay. Pero si tú estás en esas zonas de la sierra y ves volar, Horacio, una parvada de 150 guajolotes de vuelo corto, pues haz de cuenta que está elevándose la Luftwaffe alemana, es un ruido espectacular, ¿verdad? Porque es muy grande el animal, porque vuelan en distancias cortas y tiene esa característica. Cerca de ahí, también, fíjate nada más qué cosa tan hermosa, en Tres Ríos está el único criadero de truchas Rainbow, arcoíris, y ahí en ese centro piscícola conocí al búho más pequeño de América. Es un búhito chiquito, mira, así de pequeñito, que solía vivir en estas regiones, pero bueno, el gran peligro de las especies de fauna somos nosotros mismos. Lo matamos, el progreso invade sus zonas, etcétera, pero entonces se refugió allá. Hay búhos, mira, chiquitos así, maravillosos. A ver, sube tu otra mano porque no vemos lo que estás haciendo. ¿Aquí? Ponlo aquí. Ok. Es 15 centímetros, ¿ven? ¿Sí? Sí, es una miniatura, es una miniatura casi japonesa, ¿no? Preciosa. Es otra de las cosas que me sorprenden. Quiero hablarte de un caso de éxito, de alguien... Échamelo, Franco, porque nos quedan 4 minutos nada más, el tiempo se nos va. Con eso tengo más que suficiente. Te quiero hablar de un sonorense extraordinario, originario de Mesa, Tres Ríos, que es el Monchi Fimbres. Él, hace 20 años... Monchi Fimbres Monchi Fimbres Burgos es un ser extraordinario que hace 20 años salió a Malinalco, fíjate, allá en el Estado de México. ¿Qué hago para no... Quita la mano porque estás tapando la bocina. Ahí está. ¿Cómo no tengo un millennial cerca, verdad? Para que ahí está, échele. Bueno, te lo comento. Monchi Fimbres salió hace 20 años a Malinalco, en el Estado de México, y observó que ahí
comercializaban con la trucha arcoíris. Y él dijo, bueno, Malinalco está en la misma altura que yo tengo en Sonora. Acuérdate que Mesa Tres Ríos es el cielo de Sonora. Son 2.400 y tantos metros sobre el mar. En este momento estás a 18 grados allá, 20 grados. Y dijo, bueno, pues voy a crear truchas, ¿verdad? Ya veo que aquí lo hacen, lo voy a hacer, y lo hace. Y sabes, cuando llega él de regreso, él era comisario ejidal de aquella población, y llega y la gente pues casi lo tildó de loco, ¿verdad? Pues si nosotros somos madereros, ¿qué vamos a dar de trucha? Bueno, ahorita es el único productor de trucha arcoíris en el norte del país, un sonorense, ¿verdad? Que por cierto tengo truchas todavía yo, aquí lo represento en Hermosillo, y tengo una gran admiración por aquellos que luchan con un objetivo y lo logran. Monchi Fimbres es un personaje extraordinario de Sonora que no escuchó todas aquellas bueno, pues oye, le decían, por ejemplo, pues si nosotros somos madereros, ¿qué vamos a andar haciendo con pescados? Bueno, pues él tuvo la oportunidad maravillosa de salir de Sonora, ver algo nuevo e implementarlo. Como la mayoría de los sonorenses que logran salir, regresan siempre a regresarle algo a su tierra, y eso es como me parece una cosa fantástica. Oye, mi querido Franco, pues ha sido un verdadero placer, se nos quedan muchos, pero ya no muchísimos te temas. escuché, pero sé que nos estamos despidiendo, ¿verdad? ¿Me escuchas? Es correcto, ¿sí? No, yo a lo mejor algo se bloqueó por aquí con el teléfono. Yo te quiero agradecer, Horacio. Te quiero agradecer el espacio, te quiero agradecer tu amistad. Te conozco a ti, te conozco a tu hermana, al buen Carlitos, que es un extraordinario publicista. Te quiero agradecer este tiempo y te conmino, me interesa mucho que podamos hacer una premier con la película que hiciste con Retes, como un homenaje incluso al gran Retes que se nos fue hace poco tiempo. Me encantaría poder apoyarte para lograrlo. Muchísimas gracias, pues lo haremos muy pronto y nos queda material para una o dos o tres entrevistas más, un poco más adelante, mi querido Franco. Te mando un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo, por tu amistad y siempre tu disposición. Y salud, arriba Sonora, salud. Buen Bacanora. Un abrazo. Salud. Ay, Jesús.